Permítame en esta tarde inducirlo a este mensaje teniendo en cuenta tres aspectos importantes que nos van a ayudar a enriquecer lo que vamos a aprender de la parábola el día de hoy. Porque gracias a Dios, Él mismo explicó el significado de la palabra. Así que no trataré de explicar ese significado para ustedes, sino que mi objetivo será poder cavar profundo en las riquezas que podemos obtener de esta parábola. Así que con ese objetivo quiero implantar en su mente tres aspectos importantes para poder abordarla. El primero de ellos es que no podemos olvidar el contexto en el que se encuentran estas parábolas en el libro de Mateo. ¿Ese contexto cuál es? Tenemos a un pueblo totalmente incrédulo. Han estado rechazando todo el tiempo a Cristo. El mismo Señor en el capítulo 11, ahí en Mateo, recrimina esta incredulidad. Ese es el primer aspecto, la incredulidad constante del pueblo. El segundo tiene que ver con los fariseos. Los fariseos llegan a su máxima expresión de repudio al Señor Jesús. Recuerden ustedes que en el capítulo 12 se nos dice que ellos tuvieron consejo ¿para qué? Para buscar cómo asesinar, cómo acabar con la vida de Cristo. Ese es el repudio en el que llegan estos líderes religiosos hacia Cristo. Y en tercer lugar, tenemos que tener en cuenta que con estos dos primeros aspectos, a claras luces se nos ve que el pueblo de Israel esperaba otra clase de Mesías, no era Cristo. El Cristo que se les estaba presentando a ellos no era el que ellos estaban esperando, era totalmente diferente a lo que ellos querían de ese Mesías. Con este panorama que les acabo de mencionar, note cómo en la narrativa de Mateo hay un cambio de paradigma. De repente, la enseñanza de Cristo es velada, es entregada ahora por medio de parábolas. Los mismos discípulos ven esto y dicen, ¿y ahora por qué el Señor está hablando por medio de parábolas? Y le preguntan a Él. Aquí hay un cambio de paradigma. El Señor Jesús está enmascarando el mensaje del reino y solo se lo va a revelar ¿a quién? A sus discípulos. Las demás personas van a quedar ignorantes a lo que el Señor quiere enseñarles. Ahora, ¿qué es una parábola? No sé si todos tienen aquí esa definición presente. La parábola, hablando estrictamente, significa poner al lado. Y se pone al lado con un objetivo, para contrastar, para dar un ejemplo, hacer una comparación. Algunos han llegado a definir la parábola como un mensaje o una historia terrenal con un significado celestial. Así que quiero que usted pueda ver que en el capítulo 13 tenemos 7 parábolas. El Señor Jesús va a entregar 7 parábolas en este tercer discurso que tenemos aquí en Mateo. Algunos dicen que son 8, porque al final del capítulo 13, usted puede, si quiere, verificarlo, al final del capítulo 13 hay una analogía corta que hace el Señor Jesús. Pero para propósitos didácticos, permítame dividir estas parábolas en 7 y a su vez esas 7 en 3 categorías. Una de esas categorías son 2 parábolas que nos van a hablar del crecimiento exponencial del reino de Dios. Otras 2 nos van a hablar sobre el valor incalculable del reino de Dios. Y las otras 3 parábolas nos van a mostrar el carácter mixto que tiene el reino de Dios. Así que la parábola que nos corresponde en este día
de estas tres categorías va a ser respecto al carácter mixto que hay en el reino de Dios. Ahora, un judío podría estar leyendo esto y estaría diciendo, ¿cómo que el carácter mixto? Aquí solamente los judíos caben. En el reino de Dios no cabe nadie más, solo los judíos. Pero uno de los objetivos que tendré en esta tarde es mostrarles también por qué les digo que hace referencia a un carácter mixto. Y el otro, hermanos, a medida que avancemos en la explicación que el Señor Jesús da de los tres primeros suelos, quiero, hermanos, que su corazón pueda humillarse e inclinarse al Señor Jesús, porque la riqueza que hay de esta enseñanza para nuestro corazón es impresionante. El título de este mensaje es tal cual como lo vemos allí en las Escrituras, la parábola del sembrador, el cual he querido dividir en dos aspectos, en dos encabezados principales. El primero es, el mensaje no prospera en corazones infértiles. Y el segundo, creo que lo podemos tomar aquí y ya sabremos cuál sería el segundo. El mensaje prospera en corazones fértiles. Así que empecemos con nuestro primer punto, el cual lo abordaremos desde los versículo 18 al versículo 22. Y aquí quiero con usted notar que lo más importante, el grueso del mensaje de Cristo, se encuentra en los tres primeros suelos. Se encuentra precisamente en este encabezado, en donde la palabra no va a dar fruto. Ese es el grueso del mensaje y aquí es donde está el quid también del asunto. Mateo también aquí quiere mencionar, hacer hincapié en lo que está sucediendo. Y hay algo que podemos ver aquí. Luego de toda esa incredulidad que el pueblo judío ha expresado hacia Cristo, es muy extraña la reacción que tienen. Aquí en el versículo 2, leámoslo, dice, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Desde los términos griegos, la forma en cómo las personas empezaron a acercar a Cristo fue algo muy diferente a como lo vemos aquí. Aquí pareciera ser que Jesús iba tranquilo dirigiéndose hacia la playa y todas las personas llegaron allá y se sentaron a escucharlo. No, hermanos, es muy diferente. La forma en cómo la gente se agolpó. El término más apropiado es que la gente se precipitó a la playa. Tanta era la gente que estaba ahí detrás de Jesús, que Jesús tuvo que subirse a la barca para poder seguir enseñando, porque ya estaba agobiado con tantas personas. Eso no es congruente con la incredulidad que este pueblo ha estado presentando hacia el Señor. Así que, como les digo, estos de los 4 suelos, 3 no van a dar fruto. Si lo digo en estas palabras, de cada 4 solo 1 da fruto. Permítame hacer lo siguiente, eso significa el 25%. Hagamos lo siguiente, de 200 personas que estén en este lugar, solamente 50 iban a tener un fruto de salvación en su corazón. Ahora, no quiero que me malinterprete, esto es algo hipotético. Yo aquí no descubrí la relación porcentual del Señor para salvar a la gente. Quiero que note que Él está haciendo un énfasis en los 3 suelos, está haciendo un énfasis en las personas que no tienen fruto de salvación. Y lo podemos ver desde el versículo 18. Miren lo que dice el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Cuál es el imperativo ahí? Oíd. Oíd. El Señor Jesús está llamando la atención de sus discípulos.
El Señor Jesús no solamente dijo, bueno, voy a explicarles, pongan atención, o se puso a decirles, miren, es esto. Hay un imperativo allí. Él quiere llamar la atención a los discípulos para que entiendan lo que significa la parábola. Hermanos, esta tarde está ese mismo imperativo para nosotros. Oíd, poner atención a la palabra en esta tarde, de lo que el Señor nos quiere enseñar. Así que abordemos nuestro pasaje, empezando desde el versículo 19, con aquella semilla que cae en el camino. Versículo 19 nos dice la palabra: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuál es la semilla? ¿Qué nos dice ahí el Señor? ¿Cuál es la semilla? La palabra del reino, es decir, el Evangelio. Y aquí ya podemos entonces darle ok a lo que les dije al principio. ¿Por qué el carácter mixto? Porque la palabra del reino es entregada sin distinción alguna. Es entregada a toda clase de corazón. La palabra del reino no solamente es entregada a unos pocos, sino es esparcida y regada por todos lados, para que todos puedan escuchar la palabra del reino. Ahora déjeme darle un contexto de la agricultura en el tiempo de Jesús. Este hombre, el sembrador, cuando en su terreno, las calles ya se habían diseñado las calles por parte de Roma. Entonces, todas estas calles dirigían a ciudades principales, pero muchos viajeros no usaban esas calles porque el camino se hacía más largo. Es decir, no había una unión de los viajeros, traigámoslo a nuestro tiempo, entre veredas, sino que estaban conectadas solo las ciudades principales. Entonces este sembrador cedía parte de su terreno para que los viajeros atravesaran su sembrado y por ahí pudieran acortar su camino. Pero ¿qué sucedía cuando él cedía parte de ese terreno? Por donde ellos transitaban todo el tiempo, una y otra vez, con una carretilla, con animales, uno y otro viajero atravesaba eso. ¿Qué pasaba? El suelo empezaba a allanarse, a aplastarse cada vez más, y por esa razón se hacía una división en el sembrado. De hecho, en el capítulo 11 se nos cuenta que Jesús y los discípulos atraviesan un sembrado por medio de uno de estos caminos. Esos caminos están aplastados de tanto viajero que toma esa ruta. Y así es el corazón que el Señor está representando. Corazones allanados, aplastados, que son presa fácil para esta situación. Un corazón aplastado y pisoteado que curiosamente no se vuelve más blando, sino que todo lo contrario, cada vez se compacta más su tierra, que se vuelve duro. La semilla no puede penetrar en ese camino, no puede penetrar en ese corazón. Por tal motivo la semilla queda expuesta al enemigo que nos menciona aquí el Señor Jesús. Estas personas no logran entender, no tienen la capacidad de entender. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, no pueden entenderla. No hay comprensión de la palabra. Si yo le dijera a usted, el fuego quema, y usted comprende y entiende esas palabras, ¿cuál es su reacción? Alejarse del fuego. Pero estas personas no tienen ninguna reacción. La palabra llega a sus corazones y es un corazón blindado, en el cual la palabra no logra tener ningún efecto en ellos. Otra forma para traducir la palabra entiende es juicioso, que lo usa Pablo en una de sus epístolas.
aquella persona juiciosa, una persona obediente que escucha y está dispuesta a operar. Pero estas personas no son así. Escuchan la palabra y no hay nada que los conmueva. Nada puede hacer un cambio en ellos. Nada puede provocar ningún cambio. Así que la semilla queda expuesta y dice nuestro Señor Jesús que ¿qué pasa? Viene el malo. ¿Quién es el malo? Marcos y Lucas lo dicen explícitamente. Dicen el diablo. Satanás es el que llega y roba esa semilla. Acá hay algo interesante, hermanos. Note cómo lo relata Mateo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y viene el malo, no dice así, ¿cierto? Dice, y no la entiende, viene el malo. No tenemos la misma conexión. ¿Saben por qué? Porque no hay una relación causal. ¿A qué hago referencia? Entienda o no entienda la palabra, siempre va a venir el malo. La Escritura nos dice en Primera de Pedro que aún el Señor está acechando a los creyentes, no solo a estos incrédulos. No solo al incrédulo, el diablo está allí esperando cómo arrebatar esa palabra. Aún al creyente está como un león acechando, buscando a quien puede devorar. Así que la implicación de que venga el malo no es porque no entendieron la palabra. Siempre va a venir el malo. Y estas personas evidentemente por su situación, por un corazón allanado y aplastado, dice que arrebata lo que ha sido sembrado. Esta expresión es violenta, hermanos. Arrebatar, harpazo en el griego. Es como, no sé, posiblemente ustedes han ido, la gran mayoría yo creo, a la Plaza de Bolívar y uno ha querido allí alimentar a las palomas. ¿Qué sucede cuando uno quiere alimentarlas? Es impresionante cómo todas esas palomas están allí al acecho, pendientes y se lanzan violentamente. De esa forma es lo que está describiendo el Señor que hace el diablo. El sembrador en los tiempos bíblicos, cuando él empezaba a regar su semilla, las aves estaban pendientes a ver cuál podían arrebatar. El sembrador, ¿saben qué tenía que hacer? Él tenía que ir regando la semilla e ir cubriendo con el arado la semilla de una vez, porque si no las aves llegaban y arrebataban eso rápidamente. Así que sin ninguna medida el diablo es ese enemigo que está totalmente presto a quitar la palabra que ha sido sembrada en este tipo de corazones. Ahora, hermanos, ¿qué personaje de lo que hemos leído en Mateo, desde que el Señor empieza su ministerio, qué personaje cabe en esta descripción? ¿Qué personaje o qué personajes? ¿Cuál personaje cabe en esta descripción de este suelo que está mencionando el Señor Jesús? ¿Saben? Allí están los fariseos. Los fariseos son esos hombres que no quieren atender a la palabra, tienen un corazón blindado, no quieren entender razones, no les importa razonar con Cristo, solamente están ahí dispuestos a rechazar la palabra. Esos son los fariseos que están allí aplastados sus corazones por una religión falsa. Creen saber que ya lo saben todo, que ya tenían todo resuelto, no necesitaban que llegara otra persona a enseñarles. Ellos ya eran doctos, escribas. Ese es el corazón de estos hombres. Ahora, veámoslo en nuestro contexto. Lo más complejo, hermanos, de esta primera clase de suelo, es que estas personas están expuestas a la palabra no solo una vez, sino muchas veces. Y eso es lo extraño. Por eso les decía, toda esa gente que se precipitó allá
a escuchar al Señor. ¿Ustedes no creen que el Señor, mientras estaba enseñando esta parábola, no sabía que de toda esa multitud muchos hacían parte de este suelo? Pero estaban allí atentos, allá a escuchar. Muchos están aquí, pueden venir a la iglesia, están acá en medio de nosotros. Porque ¿dónde más se escucha la palabra? ¿En las redes sociales? No, hermanos, es este el lugar. Es la iglesia donde escuchan la palabra, se exponen, se incomodan un domingo para ir a la iglesia. Vienen a este lugar y lo terrible es que no hay ningún efecto en sus vidas. Así como llegaron, así mismo salen. No hay nada que los cambie. Y déjenme aquí precisar algo para poder entender el peso, hermanos, de este mensaje. Esto tiene un carácter soteriológico. ¿A qué hago referencia? El crecimiento es la salvación, el fruto es la salvación. Yo he escuchado aplicaciones de este texto hablando en cuanto a creyentes. Sí, el creyente puede perder la palabra del Señor y ser arrebatada por el diablo. Es verdad, eso puede suceder con un creyente, aún puede ser ahogada por las riquezas. Eso puede suceder con un creyente, pero hermanos, el contexto aquí en Mateo no son creyentes. Estos tres suelos no son creyentes. Hay algo aquí soteriológico. Estas personas se les ha robado su palabra y no hay fruto de salvación. Mire lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 12. Lucas capítulo 8, versículo 12 nos dice allí: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es un tema complejo, hermanos. Esta parábola, creo que con esas aplicaciones tan superficiales hacen que esta parábola pierda esa relevancia. Este no es un mensaje liviano. Hermanos, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: oíd, oigan. Piensen en la escena. Los discípulos se están dirigiendo a la casa nuevamente con Jesús y ellos están divagando. No, yo creo que las aves son, no, pero a mí me parece que este suelo. Y el Señor les dice: oíd, escuchen, esto es lo que está sucediendo. Hermanos, personas pueden estar aquí y no van a tener fruto de salvación en sus corazones. Esto no es liviano, se trata de almas, hermanos. Allí pueden estar familiares nuestros, amigos más cercanos, aún nuestros hijos, hermanos. ¿Son duras estas palabras? Sí. Muchos dejaron de seguir a Cristo porque la palabra de Cristo era dura. Esto no es para que aprendamos a no dejarnos robar la palabra, los creyentes del diablo. No, hermanos, acá hay algo más profundo, más relevante. Pasemos ahora a los que caen en pedregales, versículo 20 y versículo 21. Nos dice allí: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no teniendo raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Nuevamente, hermanos, permítame crear en ustedes la imagen de este suelo, teniendo en cuenta el contexto cultural de la agricultura allí en el tiempo de Cristo. Este suelo no era que la semilla haya caído directamente en la piedra, sino que este suelo tenía una delgada capa de tierra y debajo de esa tierra tenía piedras, muchas piedras. Por eso la semilla alcanza a brotar. ¿Por qué? Porque la semilla alcanza a arrojar algo de raíz.
pero una vez la raíz golpea con la roca, no crece más, queda corta. Y es por eso que vemos lo que el Señor nos quiere representar aquí, en esta parte de la parábola. Dice que al momento oyen con gozo. Miren, ellos no reciben la palabra y ya. Dice, la reciben con gozo. Hermanos, son personas que tienen las emociones a flor de piel, los dominan las emociones. Escuchan la palabra y dicen amén, gloria a Dios. Están ahí pendientes de lo que está predicando la persona, de lo que se está enseñando, y lo recibe con gozo, con alegría. Cuando dice al momento, porque dice al momento la recibe con gozo, ese al momento hace referencia a un camino recto, a algo que está precisamente así, recto. ¿Cuál es la forma más fácil de que un punto A llegue a un punto B? Un camino recto. De esta forma se traduce esta palabra, al momento. O sea, como que tan rápido les llega a ellos el mensaje y tan rápida es su reacción que no han digerido el mensaje por completo. No lo han comprendido del todo, sino simplemente dicen amén, yo voy. Entonces son aquellos personajes, no sé si le ha pasado a algún vecino, mire, lo que pasa es que yo asisto a una iglesia y me gustaría, yo voy, ¿cuándo es? Y uno queda, wow, el Señor hizo la obra en este hombre. Hermano, uno queda sorprendido. Algo así estaba sucediendo con estas personas. ¿Ustedes qué creen de todos estos que llegaron a esa playa? ¿Cuál era la reacción de estas personas? Así, estaban allí. ¿Quién es Él? Jesús sana personas. Yo quiero también. Vamos a donde Él. Yo también estoy enfermo. Pero lamentablemente lo que nos dice el Señor allí es, la reciben con gozo, pero, versículo 21, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Lamentablemente eso que han escuchado no hizo mella en su corazón, no se aferra a su corazón y no es tan fuerte que dice el Señor que cuando viene la aflicción y la persecución, ¿qué sucede? Tropiezan. Y aquí el Señor Jesús dice, la aflicción y la persecución. Note que Él no está diciendo una aflicción y una persecución. Dice la. Es algo específico. Y nos lo dice el contexto. ¿Por qué es específico? Porque esa aflicción y esa persecución vienen, ¿por qué? Por causa de la palabra. Hermanos, vivimos en un mundo donde andamos estresados por todo. Hay aflicción por muchas cosas. Y usted puede decirme, no, yo estoy muy afligido, hace 4 meses que no tengo trabajo. Hermanos, es una aflicción y es verdad. Pero a esa aflicción no hace referencia el Señor Jesús, salvo que esa aflicción sea por causa de la palabra. Sea que esa aflicción esté siendo provocada con ese objetivo de probar su profesión de fe. Esa es la diferencia. La aflicción es como una presión. Se traduce también así, como una presión. Imaginen una botella que está recibiendo una presión de aire. Llegará un momento en el que esa botella no aguantará más y va a estallar. Es cuestión de tiempo para estas personas. Esa presión puede venir paulatinamente, poco a poco, pero de un momento a otro ya no va a poder más. Igualmente, esa persecución, estas personas son sometidas deliberadamente. ¿Y por qué digo deliberadamente, hermanos? Porque el Señor prometió aflicción para los suyos. Usted dice que es creyente,
Ah, bueno, vamos a ver, probemos. Y empiezan las pruebas. Hermanos, ser cristianos, ser creyentes es como un paquete todo incluido. Y dentro de ese paquete, ¿saben qué hay incluido? Persecuciones y aflicción. Hermanos, así se recibe. Usted no puede decir, no, pero yo quiero ser creyente, pero por favor, no, es que yo soy un poco sensible. No, viene la aflicción y la persecución con su profesión de fe. Así que estas personas que han dicho, yo creo en el Señor Jesús, y han declarado esa profesión de fe, cuando llega este momento es cuando realmente se dan cuenta quiénes son. Ahora preguntémonos, ¿qué personaje de lo que hemos estado leyendo en Mateo hace referencia a este suelo? Ya vimos que el primero hace referencia a quiénes, a los fariseos. ¿Y este a quién? ¿A quién creen? Les voy a ayudar. Mateo 8, en el versículo 19, hay un escriba que se acerca al Señor Jesús y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. ¡Wow! Yo creo que los discípulos... Miren, notemos algo, hermanos, y aquí démonos cuenta de esto. ¿Quién convocó a los discípulos? Jesús. Jesús los llamaba. Ninguno de ellos dijo, allá va el Mesías, yo quiero seguirlo. Jesús, ¿te puedo seguir? ¿Cómo te llamas, Pedro? Bueno, listo. No. Todos fueron llamados por el Señor Jesús. Este escriba lo quería hacer de otra forma. Ay, ellos esperaron hasta que yo lo llamara Jesús. Yo voy a ir por mi propia iniciativa. Jesús, te seguiré. Y el Señor lo para en seco y le dice, ¿sí? ¿Quieres seguirme? Pues yo no tengo donde recostar la cabeza. ¿Quieres seguirme? Hay aflicción. ¿Quieres seguirme? Hay sacrificio. Hermanos, es así. Los mártires estuvieron dispuestos a morir por la causa de la palabra, pero estos hombres no serían capaces de dar ni siquiera un dedo por causa de la palabra. Las falsas conversiones que vemos hoy en día abundan, hermanos. Vemos convocatorias de planes de evangelismo, donde muchas personas pasan al frente de una tarima alzando sus manos y diciendo, yo creo en el Señor Jesús. Están allí al frente, hermanos. Están hasta llorando algunos. Pero de todas esas personas que se acercan a ese lugar, lamentablemente esa raíz es tan corta que no hay ningún efecto en sus corazones. Nada provoca algo en ellos. Creen como de una forma muy intelectual. Ay, sí, Jesús hizo esto y aquello. Bueno, está como chévere esa historia. Vamos allá. Me suena más que lo que me enseñaron los budistas. Y por eso estas personas, cuando llega la prueba, cuando realmente se dan cuenta qué es ser cristiano, es cuando no pasan esa prueba. Y dice ahí el Señor Jesús que luego que tropiezan, caen en una trampa, son carnada fácil para esa trampa. Ahora veamos los de los espinos, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. En esta parte, el escenario es el siguiente. Aquí tenemos un enemigo de dos cabezas. ¿Cuál es el primer enemigo que vemos acá? El afán. Ese es el primer enemigo. Y el segundo, las riquezas, ¿cierto? Son las riquezas. ¿Es el segundo enemigo? ¿Qué ven allí ustedes? Dice, pero el afán de este siglo y las riquezas, no. Y el engaño de las riquezas. Este es el segundo enemigo. Y ya les voy a explicar un poco más al respecto. Abordemos el primero, el afán. Dice, el afán de este siglo. Cuando el Señor Jesús está diciendo acá de este siglo, no hace referencia al periodo de 1000 años.
¿A qué está haciendo referencia el Señor Jesús? Al pensamiento y la corriente del mundo. El mundo tiene un sistema de pensamiento ajeno al Señor. Juan nos dice que la amistad con el mundo significa enemistad con Dios. Así que el mundo no es el problema. Note que el mundo no es el problema per se. El problema es el afán. Y otra forma de entender la palabra afán, o como ha sido traducido también, es como ansiedad. Ansiedad. Devolvámonos un poco. El Señor Jesús ya nos había dado una enseñanza sobre la ansiedad, ¿se acuerdan? Versículo 6, vamos allí un momento, que allí hay algo que nos va a ayudar a reforzar lo que sucede con este sueño. Capítulo 6, versículo 25. Capítulo 6, versículo 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis, ahí está la palabra, no os afanéis, no sientan ansiedad por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y miren esta pregunta que hace el Señor Jesús. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Tremendo. La vida es más, el cuerpo es más. Esta es la ironía de estas personas que viven en esta ansiedad. Su ansiedad es tal que el deterioro de sus cuerpos es inminente. Personas que andan ansiosas en esta vida por tantas cosas, se han dejado robar su corazón por un capitalismo terrible de consumo y de muchas cosas que viven para eso, para gastar. Y para gastar necesitan ¿qué? Adquirir más. Y allí se va su tiempo, allí se va su mente, viven con estrés, esa es la ansiedad, tienen trastornos físicos, enfermedades, problemas cerebrales. El Señor les dice, ¿es más la vida y es más el cuerpo? Diciéndoles de forma retórica, evidentemente no. Esto es lo que pasa con estas personas que el Señor nos está mostrando en esta parábola. Son personas que su mente está solamente allí. Nuevamente ahí en el capítulo 6, 32 y 33 nos dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Este es el carácter de un gentil, pero saben, muchas veces es el carácter de muchos creyentes, ansiosos. Hermano, ¿qué tiene? No, tengo un estrés y una ansiedad y me dio una gastritis. Hermano, soy enferma. Pero esta es la actitud de estos hombres. Miren, 32 ahí dice: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuál es la solución para nosotros como creyentes? Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es claro entonces que los que corresponden a este tipo de suelo no tienen a Dios como prioridad. Y ahora el engaño, veamos allí, el engaño, nos dice el Señor. ¿El engaño de qué? De las riquezas. Nuevamente, ¿son las riquezas? No. Las riquezas per se no son las que están afectando esta semilla. Es el engaño que hay con las riquezas. Es el amor al dinero, hermanos. Porque el Señor, usted puede notar en la Escritura muchos ejemplos de muchos hombres que han sido enriquecidos por Dios, y aún en nuestros días vemos hombres que son así y son de gran fruto, de gran ayuda para muchas misiones e iglesias. Así que es el engaño del dinero, viene como esas huecas sutilezas, se presenta como que el dinero es lo más provechoso, eso es lo que usted necesita. Algunos dicen, es verdad que el dinero no da la felicidad,
pero puede comprarla. Y se afanan por estas cosas. Todo esto esconde un problema mayor, la codicia. Y tras de esa codicia, muchos se han dejado guiar. Pero nuevamente, es un tema donde es el corazón de un incrédulo que solamente tiene esto en su corazón, en su mente, no hay nada más. Ahora, la pregunta que les he hecho de los otros suelos: ¿qué personaje cree usted que cabe en este ejemplo? El personaje que tenemos allí, hermanos, todavía hasta el momento de este relato en Mateo no se ha hecho presente, pero lo vamos a ver presente más adelante. ¿Saben quién es? Judas. Judas entregó al Señor por unas cuantas monedas, engañado de que al hacer esto, lo que iba a recibir, esas monedas que iban a recibir, iban a tratar de apaciguar el remordimiento que iba a sentir por haber entregado a un hombre inocente. Pero fue todo lo contrario. Mateo 27 nos relata el terrible destino de este hombre. Dice que cuando se da cuenta de lo que pasó, quiso como resarcir, devolvió las monedas, pero fue totalmente humillado por estos sacerdotes. Dice que no le quedó otra que ir y ahorcarse. El suicidio fue su salida, hermanos. La ansiedad y el engaño de este mundo ha provocado que muchas personas también caigan en esta situación tan compleja. Y nos dice el Señor que por esta situación, dice, y se hace infructuosa. La palabra se hace infructuosa. ¿Saben? La palabra no les llena a estas personas. No les satisface, porque lo que les satisface a estas personas es su riqueza, es su emprendimiento, es verse exitoso. Eso es lo que satisface. Pero el mensaje del Evangelio, una vida entregada, una vida que debe sacrificarse, una vida que no va tras sus placeres, una vida que es abnegada, esto no les suena a ellos para nada provechoso. Lo que les suena provechoso y fructuoso es una vida de lujos. Por eso el Señor dice más adelante: qué tan difícil es que los ricos entren en el reino de Dios. Ese es el engaño. Un escritor dijo: fuimos hechos para la eternidad. Nada en este mundo puede llenarnos. Así que estas personas que buscan satisfacer su corazón con las riquezas, nunca van a llegar a tener una satisfacción. Siempre van a querer más, y ese va a ser el círculo vicioso. Así que con esto, hermanos, terminamos de ver estos 3 primeros suelos. Luego el Señor muestra un suelo que va a tener fruto, y ese sería el encabezado siguiente de este mensaje. El mensaje prospera en corazones fértiles, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En este punto no me quedaré mucho. Aquí es evidente algo. Esto hace referencia a qué hombres, a los discípulos de Cristo. Y en consecuencia, todos aquellos que creeremos en su palabra y rendiremos nuestras vidas al Señor, somos aquellos que podremos dar estos frutos de salvación. Recuerde que el contexto es salvación. El fruto es salvación. El fruto no es una mejor vida, el fruto no es ser un mejor creyente, el fruto no es ser más moralista. Ese no es el fruto es salvación. Y esa salvación solo viene a esos discípulos, aquellos que sí son más que oidores, son hacedores de la palabra de Dios. Permítame concluir con lo siguiente. A la luz de este pasaje se observa que el terreno que ha logrado obtener un fruto
no lo logra por sí mismo. No lo logra por sí mismo. Y aquí les voy a dar el otro contexto que nos hace falta para completar este rompecabezas. En esta cultura, la lluvia temprana venía entre el mes de octubre y noviembre. Cuando llegaba esa lluvia, el sembrador tenía que salir a su terreno y ararlo. Y él araba ese terreno mientras llegaba esta lluvia. Y luego de haber hecho eso, es que él empezaba a esparcir la semilla. Nuestro corazón es arado y preparado para que la palabra salvífica genere un fruto. No es por nosotros, hermanos. El labrador de nuestro corazón es Dios mismo. Los discípulos de Cristo representan este terreno, y el crecimiento que el Señor después menciona al 100, al 60, al 30, corresponde a esas coronas de vida que recibiremos, pero al fin y al cabo todos dan ese fruto de salvación. Nosotros no podemos hacer nada y no hicimos nada para que su palabra pudiera brotar y diera frutos de salvación. Ninguno de los que estamos aquí y que hemos dado frutos para salvación podemos jactarnos de haber hecho algo previamente. Solo el Señor pudo labrar y quiso labrar nuestro corazón, quiso quitar la maleza, quiso quitar todo lo que estorbaba. Lo escuchábamos esta mañana con el hermano Roger. Solo el Señor Jesús coge ese corazón y quita todo lo que estorba, para que luego cuando implanta esa semilla genera el fruto esperado. Salvación, hermanos. Somos salvos porque Él ha querido arar nuestro corazón. Somos salvos por eso, hermanos. Porque Él no quiso dejarnos a un lado. Él quiso esparcir su semilla a nosotros, pero previamente trabajó en nosotros. Otro aspecto acá es que estamos llamados igualmente a predicar y a esparcir la semilla en un mundo donde posiblemente una gran mayoría no va a recibir esa palabra, pero eso no debe desanimarnos. ¿Cuántas veces hemos prescindido de este encargo tan solo porque no vemos el resultado que esperamos? Jesús sabía todo esto y trabajó incansablemente, pero tampoco se dejó impresionar por las multitudes que llegaron y se agolparon a esa orilla en el mar. Él no se dejó impresionar por eso. Él ya tenía muy claro de toda esa multitud quiénes darían fruto de salvación. Y usted tal vez me preguntará, ¿pero cómo Dios puede hacer eso? Si Él no ha arado en mi corazón, ¿cómo Él puede culparme? Si no preparó mi corazón para recibir su palabra, ¿cómo? ¿Saben? No sé cuál es el criterio que el Señor use para que algunos sí y otros no. Pero de la forma como este sembrador cede parte de su terreno para que los viajeros pasen y lo pisoteen y allí no crezca la palabra, así el Señor permite que muchos sean pisoteados por su pecado, por su maldad, y no crezca la palabra allí. ¿No creen que esto debería humillarnos, hermanos? Él no nos desechó. No quiso dejarnos a los viajeros, nos reservó para Él y aró nuestro corazón para que pudiera germinar su palabra. Esto, hermanos, debería humillarnos y reconocer lo que somos ante el Señor. No somos nada si Él no hubiera hecho algo en nosotros. ¿Qué podemos decir? Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué más podemos decir? ¿Que somos tan buenos que Dios no puede perder a alguien como nosotros? No,
No hay nada bueno en nosotros. Solo éramos maleza y teníamos un corazón mezclado con piedra y tierra. No había nada en nosotros. Pero Él quiso hacer esta obra en nuestras vidas, hermanos. Solo déjeme concluir con 3 aplicaciones. Luego de escuchar este mensaje, ¿cuáles son esas 3 aplicaciones? La primera que puedo ver aquí es precisamente que nosotros debemos sembrar la palabra sin distinción alguna, y nuestro ánimo debe ser que la obra es del Señor. No va a ser la obra y el encargo no va a estar totalmente en el sembrador o aún en la semilla, sino en el terreno en el que Él ha querido preparar. En segundo lugar, en segunda aplicación, hermanos, aquí vemos la soberanía de Dios en el plan de salvación. Debemos reconocer que el terreno que no ha sido arado por Dios es un terreno que no dará fruto para salvación. Puede crecer alguna especie de planta por un tiempo, pero no alcanzará el fruto esperado. Será desechado y caerá por su propio peso. Esta verdad debe humillarnos a reconocer la soberana gracia de Dios en el plan de salvación. Y en tercer lugar, es un llamado de atención a todos los que asisten a una iglesia, a todo aquel que escucha el mensaje de salvación. Quiera el Señor apiadarse de nosotros y que no estemos en este 75% de este suelo que jamás dará fruto. Que nuestro ruego sea como este, que nuestros corazones tiemblen y nos haga más conscientes de cuán profundamente, hermanos, cuán profundamente dependemos de que Él are nuestro corazón, como el campesino que prepara la tierra para la siembra. Oremos, hermanos. Amado Señor, damos gracias en esta tarde por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque reconocemos a través de ella tu gran soberanía en todas las cosas, Señor. Amado Dios, nos acercamos a ti, humillados, reconociendo, Padre, que no somos nada, que no había nada en nosotros para que tú, Señor, te apiadaras de nuestros corazones. No dependía de si éramos muy aplicados, muy buenos, muy inteligentes. Solamente dependía de que tú quisieras abrir nuestro corazón, ararlo, para que luego la semilla fuera implantada en él y diera fruto. Señor, nuestra oración y nuestro ruego es que te apiades de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros amigos más cercanos y aún de nosotros mismos. Padre, que podamos ser hallados en esta cuarta clase de suelo que da fruto al 100, al 60 y al 30. Gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado a ti. Amén.